Saludos a todos los miembros del grupo de oración teresiana, a los GOT, y gracias por la invitación a hablar sobre Edith Stein, sobre Teresa Benedicta de la Cruz. Es una lástima no poder celebrar el encuentro anual de manera presencial, pero es una suerte disponer de estos medios digitales para mantener viva la comunicación y compartir momentos y experiencias que nos enriquecen, aunque sea desde la pantalla. La situación singular en la que nos encontramos, a pesar de todo, ofrece una oportunidad para ayudar a vivir lo que buscan los GOT, la práctica de la oración al estilo de Teresa. Hoy que se habla tanto de aislamiento, de confinamiento, de distancia social, de permanecer en casa, puede ser la ocasión propicia para el recogimiento, para cultivar el silencio, para buscar un rincón apartado, para disponer de un tiempo para la oración, para estar a solas con quien sabemos nos ama. También Edith Stein, en la última etapa de su vida, la carmelitana, hubo de afrontar y cargar adversidades, seguramente más duras que la pandemia que nos aqueja. Una noche oscura se cernía sobre ella y sobre los suyos con amenazas de persecución, de exterminio y de muerte. Y en medio de tanta tragedia, supo encontrar luz y fuerza, según nos confiesa, a partir de las 2 horas de oración que contempla la jornada de la Carmelita descalza. Escribe en una carta: «Amo mucho el oficio divino y muy a mi pesar falto al coro, incluso cuando se trata de la menor de las horas litúrgicas. Sin embargo, el fundamento de nuestra vida son las 2 horas de oración que figuran en nuestro horario». Su testimonio supone un estímulo para nosotros en estos tiempos recios en que hemos de testimoniar la fe en el Dios que no abandona a sus hijos, tampoco en la prueba o en el desconcierto en que se hallen. Hay un texto steiniano que os quiero compartir y que juzgo muy acertado para saber situarnos en esta época de zozobra y oscuridad. Dice así: cuanto más profundamente esté el alma unida a Dios en la oración, cuanto más enteramente se haya entregado a su gracia, tanto más fuerte será su influencia en la configuración de la Iglesia y del mundo, y viceversa. Cuanto más profundamente esté sumergida una época en la noche del pecado y en la lejanía de Dios, tanto más necesita de almas que estén íntimamente unidas con Él. Aun en esas situaciones, Dios no permite que falten tales almas orantes. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Bien, es la constatación de ese poder de la oración en cualquier situación en que el ser humano se halle. Se me ha propuesto que os presente lo que he titulado El desasimiento como búsqueda de la verdad en Edith Stein. Un tema que afecta de lleno al ser y devenir de esta gran mujer y carmelita descalza del siglo XX, y cuyo testimonio arroja luz y esperanza en nuestro vivir de creyentes y orantes. En la película sobre la figura de Edith Stein, titulada La séptima stanza, la séptima morada, se da una escena en la que dialoga Mayen Morgenstern, que es la actriz que hace de Edith Stein, dialoga la víspera de su profesión religiosa con otra novicia, quien no logra disipar las dudas que se le acumulan, por lo que le manifiesta su desazón. Y Edith Stein le comenta: en la vida hay señales que nos llegan, la cuestión es saberlas interpretar. A mí se me ha alcanzado la señal por medio de Santa Teresa de Jesús. Me tomó de la mano y me guió a través de las 7 moradas.
El camino para llegar al centro de nosotros pasa por 7 estancias, 7 moradas. Y brevemente le explica el contenido de cada una de las moradas, la primera, la segunda, la tercera. Después de la sexta hay un silencio y prosigue. Y espera a lo que se halla en la séptima morada, pero todavía no lo conozco, está por delante de mí. Pues bien, en la escena que cierra la película de Edith Stein, ella camina de espaldas desnuda hacia un espacio en blanco, a la cámara de gas, donde se abraza a su madre. Ha penetrado en la séptima y última morada. Ese desnudo expresa el final de un trayecto en el que, por imposición ajena o por iniciativa personal, ha tenido que desprenderse de convicciones, de valores, de verdades, de creencias, de títulos, de reconocimientos. Ha tenido que dejar atrás, desasirse de nación, de pueblo, de la familia, de la comunidad religiosa, de personas queridas, de la vida, hasta ofrecerse víctima de holocausto. La purificación ha llegado a su plenitud. Resta ofrecerse a sí misma en absoluta confianza, en pura fe, en ese altar moderno de holocausto que es Auschwitz por todos. La existencia humana, más que una carrera por acumular éxitos y títulos, se asemeja a un recorrido por un desfiladero tortuoso y empinado que exige ir dejando peso y volumen para llegar entero al otro lado. La sabia naturaleza, tarde o temprano, nos despoja para llegar entero al otro lado. La sabia naturaleza nos despoja de cuantos aditivos nos adornamos, de cuantos títulos exhibimos para acabar desnudos con nosotros mismos. A lo que somos no se le adhiere lo que adquirimos y afanosamente acumulamos. Pertenecen a reinos dispares. Al final, como Edith Stein en la película La séptima estanza, seremos introducidos limpios, desnudos de méritos y prebendas, desasidos de todo, en la heredad que nos mereció Jesucristo, con el único aval de lo que somos, hijos de nuestro Padre Dios. Es todo un símbolo de cómo, al final, esta mujer se despojó de todo. Culminó un desasimiento buscado unas veces e impuesto otras, un desasimiento operante a lo largo de la vida, hasta presentarse desnuda, libre de apegos y ataduras, con el resultado paradójico de poder así encontrarse consigo misma, con los demás y con Dios, sin apaños o mediaciones que lo impidan o distorsionen. Desde la perspectiva sanjuanista, con la que la carmelita se identifica plenamente, se asiste a un proceso de purificación, en el que la mayor parte corresponde al quehacer divino, hasta conseguir que la persona esté de tal manera transformada que el espíritu goce de plena autonomía, de plena libertad, a fin de que se den las mejores condiciones para la unión con Dios en fe pura, de espíritu humano a espíritu divino. Para ello, el paso por las noches del sentido y del espíritu, auténticas escuelas de desasimiento, es toda una gracia y garantía del caminar seguro, aunque a oscuras, al encuentro trinitario. Algo de cómo fue posible esta meta por parte de Edith Stein es lo que queremos afrontar a continuación. Y comenzamos por presentar ese despertar en Edith Stein de buscar la verdad ya desde pequeña. El título de la ponencia asocia dos términos muy steinianos, a la vez que muy teresianos: desasimiento y verdad. Desasimiento como búsqueda de la verdad en Edith Stein. Tanto en Edith Stein como en Teresa de Jesús, la búsqueda de la verdad estuvo jalonada de esfuerzos, decisiones, encuentros, contrariedades y cruces, que propiciaron un final insospechado. La verdad,
tras la que anda el ser humano es nada menos que Dios. Atendiendo al relato autobiográfico que nos ha dejado, desde edad temprana Edith deja traslucir una inteligencia despierta, ávida de saber, inconformista consigo misma y con el statu quo que le rodea, atenta a cuanto acontece en el entorno. Exponente de semejante condición nos lo brinda la siguiente escena perteneciente ya a la etapa escolar. Dice así: Kete fue durante varios años mi compañera de banco y nos entendíamos muy bien. En los recreos y en el camino a casa hablábamos de las cuestiones que en la escuela se daban de pasada. En ella y en mí se había despertado la primera búsqueda de la verdad, ya en la etapa escolar. La autora adorna ese término casi de un halo sagrado, buscar la verdad, misterioso, pero a la vez atractivo y subyugante, cual palabra simbólica de un reto que se le antojaba irresistible a conquistar, buscar la verdad. Esta especie de obsesión temprana por la verdad en la escolar Edith Stein nos recuerda a la otra mujer, a Teresa, que una y otra vez volverá a la verdad de cuando niña y que también se constituyó en reclamo permanente hacia dónde orientar su vida. Es el para siempre, siempre, siempre de la pequeña Teresa de Cepeda y Ahumada. Eso sí, Edith Stein y Teresa de Jesús perciben la verdad como un camino que habrá de recorrerse a lo largo de la vida y que solo al final hallará su cumplido acabado. La verdad para el ser humano, más que posesión, es tarea inacabada. Se constituye en fuerza que reclama una búsqueda inagotable. Bien se puede decir que la confesión steiniana de buscar la verdad no fue producto de un impulso infantil ocasional. Obedece más bien a la exteriorización de un sentir interior bien pensado, de un anhelo que de manera natural aflora cuando la ocasión resulta propicia. La curiosidad forma parte de la naturalidad de las personas. El potencial sorpresivo nos convierte a todos en niños perennes, infatigables en el preguntar, en esos cansinos de ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Todo ser humano está capacitado para pensar, para razonar, para juzgar, para adquirir su concepción del mundo, para poseer una filosofía más o menos consciente y desarrollada suficiente para desenvolverse sin más complicaciones por el mundo. Pues bien, Edith Stein es filósofa por naturaleza, por vocación, por exigencia irrenunciable, porque se sintió desde siempre cautivada por hallar la verdad y no descansó hasta haber satisfecho este anhelo, esta especie de eros intelectual, al desvelársele que la verdad del hombre, de ella, no es otra que Dios. La filosofía para esta mujer no fue una opción, es más bien una reacción ineludible ante una fuerza superior que no está en sus manos manejar. Es filósofa por naturaleza. Y esto no es deducción nuestra, sino confesión de la misma autora. Bajo calificativo de por naturaleza, se quiere dar a entender la sintonía que esta mujer tuvo con un modo de afrontar la vida y de concebir el mundo desde los momentos primeros en que se despertó en ella la luz de la razón. Es así como Edith Stein se contempla a sí misma, filósofa por necesidad, por vocación sentida ya en la niñez y nunca traicionada. Se vio agraciada con una potencia innata y con el compromiso de actualizarla en el discurrir de los años. En otro momento habla de la irresistible necesidad interna de indagar el logos de este mundo que siente todo verdadero filósofo. Y dando un paso más allá, acepta que el verdadero filósofo tiene que haber nacido ya como filósofo, a lo que habría que añadir y deberá llevar vida de filósofo.
encarnación de tales presupuestos es sin duda la figura de Edith Stein. Y Edith Stein aprendió el camino de la verdad y del desasimiento bajo la tutela y la inspiración de Teresa de Jesús. Como aparece mencionada en la película, Edith Stein supo advertir que Teresa de Jesús se constituyó en esa señal determinante para su vida humana y espiritual. La distancia en el espacio de Alemania a España o la lejanía en el tiempo del siglo XVI al siglo XX no suponen barrera alguna para que el espíritu de personas dispares siga vivo y comunicándose entre ellas. Teresa de Jesús sigue viva y ejerciendo su influencia en cuanto se acercan a sus textos, porque en ellos pervive el alma de Teresa, el espíritu teresiano, capaz de engolosinar a cuantos lectores abran sus libros. De hecho, Teresa de Jesús fue consciente de ese carácter contagioso de sus escritos, así como de la fuerza convincente de la propia experiencia para los demás, hasta referir en el libro de la vida que se esfuercen y anime los que esto leyeren a dejarlo todo por Dios. Y Edith Stein leyó este libro de Teresa de Jesús. La maestra de espíritu y mistagoga castellana sabrá conducir a la atenta filósofa alemana por las sendas del desasimiento de cuantos apegos y adherencias Edith Stein se siente identificada y por las que había luchado desde la honestidad natural y en consecuencia nada fáciles de dejar de lado. Para ver cómo se la gastaba la Madre Teresa en la cuestión de los desasimientos, basta leer la extensa misiva dirigida a Ana de Jesús, priora de Granada, en mayo de 1582 desde Burgos. No está de acuerdo con su actuar y le advierte: va muy fuera del espíritu de descalzas ningún género de asimiento, aunque sea con superiora, ni medrarán en espíritu jamás. Y concluye: libres quiere Dios a sus esposas, asidas a solo Él. Bien, rastreamos algunos desasimientos de la futura carmelita descalza, Teresa Benedicta de la Cruz, motivados por su proximidad y espiritualidad a la Madre y Doctora Teresa de Jesús. Edith Stein será alumna atenta y discípula fiel de su maestra, Teresa de Jesús. También lo será de San Juan de la Cruz, una vez ingrese en el Carmelo descalzo. Se trata del juego de la balanza. Para que un platillo suba, el otro ha de descender. En este caso, no vale buscar el equilibrio. Pues bien, la filósofa hebrea no solo leerá la autobiografía de la mística española, donde tropezaría con textos tan ilustrativos como los siguientes: es gran negocio comenzar las almas oración, comenzándose a desasir de todo género de contentos y entrar determinadas a solo ayudar a llevar la cruz a Cristo. También, además del libro de la vida, se detendrá en el resto de sus escritos, entre ellos Camino de Perfección, verdadero manual de pedagogía teresiana para llegar a la experiencia de Dios, a esa amistad del hombre, de todo hombre, con Dios. En realidad, Teresa de Jesús no trata sino de transponer las enseñanzas del Evangelio a sus escritos hasta explorar y aprovechar sus insospechadas riquezas. La clave de la que se sirve la escritora abulense para interpretar el texto sagrado es la oración. La finalidad que persigue cuando redacta Camino de Perfección es: porque todo lo que he avisado en este libro va dirigido a este punto de darnos del todo al Creador y poner nuestra voluntad en la suya y desasirnos de criaturas. Una opción implica necesariamente la otra. Darse del todo al Creador obliga a reconsiderar nuestra relación hacia las criaturas. Nos propone algunas tareas ineludibles que el creyente ha de acometer para que el proceso desemboque en la meta deseada, la amistad con Dios. Y nos marca una serie de requisitos que ya sabemos todos, como son amor de unas con otras,
desasimiento de todas las cosas y humildad, a los que habría que añadir ese elemento dinamizador que ya concreta en esa determinada determinación. Veamos cómo Edith Stein, a veces de manera no consciente, asume el método teresiano, en este caso del desasimiento, atendiendo, eso sí, a las peculiaridades del sujeto concernido, en este caso la figura de Edith Stein. Reseñamos algunas modalidades que jalonan la vida y el pensamiento de Edith Stein. Un desasimiento, el desasimiento de la autosuficiencia racional. Las páginas teresianas inducen a cuestionar los esfuerzos intelectuales que la filósofa hebrea, poniendo en crisis muchos de sus progresos aparentemente bien pensados y fundamentos, lleva a cabo. Teresa de Jesús sirve a tambalear buena parte de los métodos usados por la ciencia y avances del entendimiento humano tenidos por intocables. En realidad, se está poniendo en tela de juicio la apuesta decidida por la razón humana cual autoridad reguladora última del ser, del saber y del actuar. Es una invitación a desasirse del peso otorgado a la autosuficiencia personal, invitando a reconocer las limitaciones y dependencias en que se mueve la criatura humana. La verdad tras la que anda, más que buscarla, requiere la humildad suficiente para aceptarla cuando le viene ofrecida gratuitamente. Todo ello implica un cambio radical de posicionamientos con fuerte dosis de desazón y crisis para un espíritu despierto como el de la alemana filósofa. Le produciría no poco asombro el desconcertante cambio de paradigma que los textos teresianos ofrecen a toda una filósofa. El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Ya no es su verdad la que requiere atención y entrega. Corresponde ahora depositar no solo la inteligencia, sino la vida entera en el platillo de la verdad con mayúscula, que es ese Dios amor. Desde la celda carmelitana de Echt llega a comentar: Dios es la verdad y quiere dejarse encontrar por todos aquellos que lo buscan de todo corazón. La dinámica ha sufrido una inversión respecto al protagonismo precedente. Ya no se trata de que yo busque, sino de que permita que otro yo me encuentre. De alguna manera adopta la tesis de otra gran mujer contemporánea, también judía, inquieta y buscadora, impenitente, muy próxima al cristianismo. Me estoy refiriendo a Simone Weil, quien prefiere no tanto buscar a Dios, cuanto esperar a Dios. Es decir, no interponer obstáculos a la acción de Dios, adoptando la actitud humilde de la receptividad, de la disponibilidad. Otro desasimiento es desasirse de lo superfluo para atenerse a lo esencial. Con pocos años, Edith Stein se enfrenta a la vida. La situación familiar no permite lujos. Son muchos hijos, falta el padre, el negocio no va bien y la economía requiere esfuerzos por parte de todos. De aquí que la misma situación de la familia se convierta en centro educativo forjador de caracteres, y los pequeños, y Edith Stein es la menor, no van a ser una excepción. Las señas de identidad del hogar de los Stein lo constituyen el rigor, la sencillez, atenerse a lo necesario, pero también el esfuerzo, el trabajo, la lealtad, el respeto a los otros, y de todos es conocida la firme repercusión de las experiencias infantiles en las sucesivas etapas de la persona. En la autobiografía que nos dejó Edith, narrando su infancia, pueden espigarse textos que confirman este espíritu de atenerse a lo esencial, prescindiendo o deshaciéndonos de lo superfluo. Por ejemplo, dirá: nosotros éramos quizá demasiado serios
y un poco austeros en los goces del mundo. La explicación radica en que no era fácil alimentar y vestir a 7 hijos. Nunca pasamos hambre, pero se nos acostumbró a la más grande sencillez y economía, y algo de ello ha permanecido hasta hoy en nosotros. Esta especie de segunda naturaleza adquirida, esta acostumbrarse a lo estrictamente necesario, de tender a lo esencial, a lo imperecedero, acompañará de por vida a esta mujer y estará sosteniendo la orientación personal, intelectual y religiosa de Edith Stein. Una actitud que verá confirmada y alentada más tarde leyendo a Santa Teresa cuando propone a sus hijas estar desasidos de las cosas que se acaban y asidas a las eternas. Llegado el caso extremo, si la situación lo requiere, sabrá discernir lo necesario y en consecuencia desasirse de muchas de las cosas que se nos antojan imprescindibles para la vida, incluso para la vida religiosa, como pueden ser comunidad, convento, clausura, hábito, costumbres, horarios, cargos, ocupaciones, compromisos. En una carta de 1938, 2 meses antes de tener que abandonar ella la nación alemana y alejarse de la querida comunidad de Colonia, refiere lo siguiente para animar a una religiosa dominica, a quien el gobierno nazi obliga a dejar su instituto de enseñanza, y le comenta: cierto que es difícil vivir fuera del convento y sin el Santísimo, pero Dios, toda la Santísima Trinidad, está en nosotros. Si llegamos a comprender que podemos construirnos una celda cerrada en nuestro interior y recogernos allí tan a menudo como sea posible, entonces en ningún lugar del mundo nos faltará nada de lo esencial. Así tienen que animarse también los sacerdotes y religiosos que están en prisión. Otro desapego en línea teresiana es el desapego de los deudos de la familia. Desde niña, y siendo la pequeña de la familia, Edith Stein fue muy querida y amada por la madre y hermanos. Aunque también hay que reseñar que no siempre era de su agrado el trato y la protección que le prodigaban los mayores. De aquí que pronto se procuró un escudo protector, refugiarse en su mundo interior inaccesible a las miradas de los adultos más cercanos. La escapatoria y liberación del ambiente estrecho familiar será la escuela, espacio para sentirse a gusto consigo misma hasta confesar: en la escuela fui tomada en serio, y también yo creo que casi me encontraba más a gusto allí que en casa. El desapego familiar está provocado por la insensibilidad de los mayores y también por la seducción ya en ciernes del sugerente mundo intelectual acogida cual tabla de salvación. La madre misma hubo de padecer la lejanía anímica de la menor, cuando dice: a pesar de esta unión tan íntima, no fue mi madre mi confidente, tampoco como cualquier otro. Y a los 15 años decide alejarse de la familia y marcha a Hamburgo, una especie de huida de la presión familiar, pero también un viaje en búsqueda de sí misma en el momento crítico que atraviesa con la irrupción de la adolescencia y que reconoce: tampoco me costaba mucho salir fuera de casa. Dicho distanciamiento doméstico también fue percibido por los suyos, que resignadamente comentan: es que no está a gusto con nosotros. Pues bien, queriendo o sin querer, el designio de Dios para con Edith Stein sigue unos derroteros insospechados, pero encaminados a llevar a cabo una regeneración que le permita la entrega total al Señor, libre de ataduras y dependencias humanas, incluidas las familiares. Otro desasimiento: desasirse de sí misma, de su yo. Valga de entrada esta constatación antropológica de un teresianista. Empezamos a vivir con una situación deficitaria. Somos esclavos de nacimiento.
El enemigo de la libertad del hombre no está fuera, no son los otros. Se agazapa dentro, es él mismo. Comparativamente, el hombre es el peor ladrón de todos cuantos entran desapresivamente en su propiedad para desmantelarla. Algo parecido lo avisa la Madre Teresa a sus hijas de San José. Y ya sabéis que no hay peor ladrón que quedamos nosotras mismas. Y que si no se anda con gran cuidado y cada una, como el negocio más importante de todos, no se mira mucho en andar contradiciendo su voluntad, hay muchas cosas para quitar esta santa libertad de espíritu. Una alta estima de sí misma acompañó a Edith Stein desde pequeña y procuró por todos los medios no defraudarse. Dicho proceder, que a primera vista parece loable, con el tiempo puede derivar en autosuficiencia y engreimiento, en la convicción de tener siempre la razón, y más en una persona dotada de una inteligencia despierta y observadora de cuanto la rodea. Con el paso del tiempo, una especie de superioridad moral, un superego crecido al acto de presencia en la pensadora hebrea. De niña se describe con estos adjetivos: indomable, voluntariosa y colérica cuando algo me contrariaba. El yo que despunta no permite verse humillado. Todo lo contrario, a poco de evolucionar se autoproclama detentador del bien y la verdad, ocasionando no pocos disgustos en quienes caían en su círculo de influencia. Paradójicamente, serán precisamente los otros quienes la desengañen de la falsa superioridad moral desde la que contempla a los demás. A la autoimagen que finamente nos construimos, no le suelen sentar bien los pareceres ajenos cuando no colaboran a mantenerla en el pedestal. Sirva este párrafo, a modo de confesión, para constatar la necesidad de desasirse de sí misma, de su laureada autoestima desenfocada en la que se había instalado la joven universitaria. Se sitúa en 1913, en víspera de trasladarse a Gotinga, y escribe: cuando llegamos a mi casa, dijo su amigo Herzen: bien, le deseo que encuentre en Gotinga gente que le satisfaga. Aquí ha sido usted demasiado exigente y crítica. Aquellas palabras me dejaron muy sorprendida. No estaba acostumbrada a ser reprendida. En casa apenas se atrevía nadie a hacerme observaciones. Mis amigas estaban unidas a mí por cariño y admiración. Yo vivía en el ingenuo autoengaño de que todo en mí era personas incrédulas que viven en un tenso idealismo ético. Y es que cuando se está entusiasmado por el bien, cree uno que es bueno. Yo había considerado siempre como un justo derecho mío el señalar despiadadamente con el dedo todo lo negativo de cuanto advertía, las debilidades, errores y faltas de otras personas, a menudo en tono irónico y despectivo. Había quienes me encontraban encantadoramente maliciosa. Por eso estas serias palabras de despedida, dichas por un hombre al que valoraba mucho y quería, me dolieron de verdad. No me enfadé con él, tampoco lo eché en saco roto cual reproche injusto. Aquello fue como una primera llamada que me hizo reflexionar. Sí, destonar ese ego crecido, celosamente formado, requiere buena dosis de humildad, de autoexamen libre de prejuicios, pero también escuchar atentamente el parecer ajeno. La escena steiniana evoca lo que escribe Teresa de Jesús acerca del beneficio que nos hacen los demás para conocernos un poco mejor. Escribe, dice: este concierto querría hiciésemos los 5 que al presente nos amamos en Cristo, que como otros en estos tiempos se juntaban en secreto para contra su majestad y ordenar maldades y herejías,
procurásemos juntarnos alguna vez para desengañarnos unos a otros y decir en lo que podríamos enmendarnos y contentar más a Dios, que no hay quien tan bien se conozca así como conocen los que nos miran, si es con amor y cuidado de aprovecharnos. Parece ser que surtió efecto la llamada de atención del amigo de Edith Stein, por lo que a poco irá ganando terreno la tolerancia y comprensión hacia los demás, con la consiguiente merma valorativa de sí misma, para lo que requiere tiempo, esfuerzo y ayuda. El efecto positivo se dejará notar, dirá. Esto se debía a que mi actitud ante las personas y ante mí mismo había cambiado totalmente. No pensaba ya en tener siempre razón y someter al adversario a toda costa. Y aun cuando continuaba teniendo juicio duro para las debilidades de las personas, ya no lo usaba para tocar su punto más débil, sino para ser indulgente. Después de todo, dejarse guiar por el Evangelio será el medio más seguro para progresar en la senda del desasimiento de un engreído yo, cifrado por Jesús en el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Para una letrada como Edith Stein no le resultó fácil poner a examen ajeno su saber y razonar tan valorados por ella y supeditarlos a otra sabiduría, la que Dios otorga a ignorantes y sencillos. En una meditación del 1933 aflora ya la transformación sufrida en la convertida cuando asume que una campesina analfabeta puede ser agraciada con la gracia de la sabiduría celestial. Otro desasimiento interesante es el desasimiento de la idea de Dios. Aunque no de manera explícita, la entera obra de Teresa de Jesús es una apuesta decidida por una aproximación a Dios diferente a la propuesta y defendida por los cauces consagrados secularmente en la tradición popular y por la teología. Tiene mucho de protesta simulada y de enfado resignado el legado teresiano frente a posturas teológicas que no cuadraban con las vivencias y las mercedes que Dios le ofrecía. A medida que la atenta Edith Stein pasa páginas del libro de la vida de Teresa de Jesús, en esa misma proporción el texto le sirve a poner en entredicho la noción de Dios, de Yahvé, que adoptó de cuando niña, asistiendo perpleja a la par que desconcertada al desvelamiento de un Dios hasta entonces insospechado. Edith Stein vio en Teresa de Jesús una mujer de Dios, pero una mujer enamorada de Dios, de Jesús. El trato familiar de amistad con Dios, el descubrir el humanismo de Dios en Jesús, su encarnación, un escándalo para los judíos, tal como lo siente y expresa una santa mística, le posibilitó a la filósofa judía una concepción novedosa de Dios, un Dios muy distinto hasta el ahora conocido. El Dios amigo, cercano, que anda entre los pucheros, dista mucho del Yahvé celeste hebreo. Las categorías de esposo y esposa, de matrimonio espiritual, que con tanta maestría maneja la carmelita española, descorren horizontes inesperados para el inquieto corazón femenino de la pensadora alemana. Y nos preguntamos, ¿de qué Dios hubo de liberarse, de desasirse Edith Stein? Pues de ese Dios todopoderoso, que asomaba desde la cima de las montañas, distante de la vida del hombre, al que se accede con ruegos y sacrificios que lo aplaquen. Un Dios poco menos que inaccesible, pues quien se atreve a mirarlo no queda con vida. Un ser que produce temor y temblor a quien osa acercarse. Un Dios que solo lo es de un pueblo, dejando a los demás a la intemperie. Edith Stein pasará la prueba del ateísmo hebreo y atravesará el desierto de la indiferencia religiosa durante años, hallando sus inicios justo con la irrupción de la adolescencia. Es a partir de entonces cuando la idea de Dios heredada comienza a palidecer.
terminando por difuminarse del todo. Así interpreta Edith Stein su ingreso en el mundo de la increencia religiosa. Ya he contado cómo perdí mi fe infantil y cómo casi al mismo tiempo comencé a sustraerme como persona independiente a toda tutela de mi madre y mis hermanos. El empleo de la libertad y de la claridad intelectual se alían para trabajar al unísono en la construcción de una personalidad ajena a injerencias foráneas, incluidas las llegadas de lo alto. Será respetuosa con normas y comportamiento religioso de compañeros, a pesar de no comprender lo que los justifica. La carga de moralismo que impregna cualquier acción del creyente obreo, la sutileza del legalismo talmúdico, a mí me repelían, confiesa ella. Y una vez convertida, habrá también de dejar atrás cierta noción del Dios cristiano. Cuando recibe el bautismo católico en 1922, inaugura una vida de creyente no exenta de ser sometida a permanente revisión, a purificación, a liberación de adherencias, a críticas y a la reorientación de prácticas asumidas por inercia, a fin de que la fe en Dios, el Dios de Jesucristo, adquiera su papel regidor. Un ejemplo ilustrativo del cambio de mentalidad religiosa operada ya de bautizada nos lo revela una carta de 1928. Lleva ya 6 años de bautizada, de cristiana católica. Y escribe: en el tiempo inmediatamente anterior a mi conversión y después, durante cierto periodo, llegué a pensar que llevar una vida religiosa significaría dejar de lado todo lo terreno, vivir teniendo el pensamiento única y exclusivamente en cosas divinas. Pero poco a poco he comprendido que en este mundo se nos exige otra cosa, y que incluso en la vida más contemplativa no debe cortarse la relación con el mundo. Creo incluso que cuanto más profundamente alguien esté metido en Dios, tanto más debe en este sentido salir de sí mismo, es decir, adentrarse en el mundo para comunicarle la vida divina. Ya no son su razón y su pueblo los referentes que pueden sustentar su vida de creyente. A partir de ahora se asiste a un vuelco radical, a un desasimiento del peso absorbente de ese yo, cuidado con empeño y mimo, para reconocer la presencia de otro yo, con mayúscula, que llena y da sentido nuevo a su persona. A partir de ahora dirá: Cristo es el centro de mi vida y la Iglesia de Cristo mi patria. Esta expresión no resulta nada baladí, viniendo de un miembro del pueblo judío para quien Jesús, Cristo, es el gran enemigo religioso, por lo que apostar por él constituye el mayor escándalo posible. Supone suplantar a su Dios, a Yahvé, por el Dios revelado en Jesucristo. Y otro desasimiento, el último, es desasimiento de la idea del hombre sostenida hasta ahora. La admisión de Dios por parte del hombre suele ser renuente, dado que le obliga a recomponer sus esquemas vigentes no solo del mundo, sino con mayor implicación de sí mismo. Creer en Dios implica trasladar el centro de gravitación a otro distinto de mí. Por ser hija de su tiempo, en especial del periodo de entreguerras, Edith Stein no puede ser indiferente a la cuestión que por entonces comienza a ganar peso en los espacios culturales europeos. Se trata del análisis de la existencia humana y que dará lugar a ese movimiento filosófico llamado el existencialismo. Desde su ingreso en la Universidad de Breslau y luego en Gotinga, la existencia humana, a la vez que enigmática, se le antoja atrayente, muy en consonancia con el interés despertado por la corriente existencialista de su entorno. 4 años antes de su bautismo, nos desvela la incompletud de la noción del hombre a la que llega la filosofía, anunciando otra posible vía a tener en cuenta. Se lo confiesa a su amigo Roman Ingarden, también alumno de Husserl en tiempos de Friburgo, y le escribe: es imposible diseñar una teoría de la persona sin afrontar la cuestión de Dios.
como es imposible saber qué es historia. Evidentemente, esto aún no lo tengo claro. Esto lo confiesa antes de la conversión. En buena conciencia, urge revisar la concepción antropológica hasta ahora defendida. Una vez bautizada, las verdades creídas iluminan el quehacer de la inteligencia de manera novedosa, también en su cometido por desentrañar el misterio del ser humano. A partir de ahora, con la confesión de la fe, la implicación mutua hombre-Dios le resulta de todo normal y ventajosa, siendo más bien irracional despreciar un recurso que amplía lo hasta ahora adquirido. Nuestra autora lo aplica, por ejemplo, al cometido de la pedagogía, un área por el que siempre demostró interés. Y dice, una antropología que no tuviese en cuenta la relación del hombre con Dios no sería completa, ni podría servir de base para la pedagogía. Habremos de comenzar en esta indagación utilizando, en la medida de lo posible, medios filosóficos, es decir, valiéndonos del conocimiento natural, pero tampoco en esa frontera podemos detenernos. Si a la pedagogía le interesa abarcar al hombre entero, no renunciará a fuente alguna de la que pueda obtener información sobre él. Y el pedagogo creyente no dejará de tener ciertamente en cuenta la verdad revelada. A sustentar este nuevo posicionamiento está la convicción de la creyente Edith de que el ser del hombre, al igual que todo lo finito, remite a Dios, y sin relación con el ser de Dios sería incomprensible. En el último estudio filosófico, titulado Ser finito y ser eterno, donde contempla la ascensión del ser del hombre desde la finitud a la culminación en Cristo, cabeza de la humanidad, refiere la siguiente aseveración. Todo el que no llega hasta sí mismo tampoco encuentra a Dios y no alcanza la vida eterna. O más exactamente, aquel que no encuentra a Dios no llega tampoco hasta sí mismo. Bien, un novedoso paradigma antropológico rige el filosofar de la hebrea convertida ya a partir de ahora. Al respaldar y completar la revisión de la persona, que lleva a cabo Edith Stein y al que se asiste concepciones antiguas, están las aportaciones que de la criatura humana le brindan los místicos carmelitas, en los que si algo queda claro es que Dios forma parte del hombre, de que el hombre no se comprende sino desde Dios. En palabras suyas, el conocimiento de Dios y el conocimiento propio se sostienen mutuamente. Mediante el propio conocimiento nos acercamos a Dios. Bien, la verdad del hombre, de sí misma, tan anhelada por Edith Stein, es Dios. Su vida y su pensamiento fueron los cauces de los que Dios se sirvió para, de manera sorprendente, atraer a los sujetos a su amistad. Para ello hubo de afrontar una serie de desasimientos liberadores de ataduras y adherencias para encontrarse cara a cara con el Dios de Jesucristo. Dios se acomoda a la condición singular de cada persona a fin de llevar adelante su plan de salvación, sin advertir su presencia como una injerencia, sino como aliado respetuoso con la libertad de cada ser humano. Al menos en el caso de esta carmelita descalza siguió estos derroteros. Muy bien, y muchas gracias a todos.